Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Samuel, capítulo 23. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por ser nuestro Dios único y verdadero. Gracias por ser tan bueno, Padre Celestial. Gracias por enviar a tu Hijo amado para librarnos del pecado. Gracias por amarnos tanto y perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Perdónanos, Padre, y ayúdanos y guíanos con el entendimiento de tu palabra para atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Gracias por este maravilloso privilegio. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, ahora estamos listos para empezar con nuestra recopilación. Como vemos entonces, nuevamente Saúl seguía buscando a David porque deseaba matarlo, ¿verdad? Eso era lo que tenía en mente y era lo que quería hacer y pensaba durante todo el tiempo. Y obviamente David paraba escapando de un sitio a otro. Estaba viviendo en cuevas y luego pasaba a otra cueva y así. No era nada fácil tampoco para él, ¿verdad? Entonces dice, un día le avisaron a David que los filisteos estaban atacando a Keila, la ciudad de Keila. Entonces, ¿qué hizo David? Dijo, vámonos y ayudemos. No. Lo primero que hizo fue consultar a Jehová. ¿Se han dado cuenta? Lo primero que hizo es consultar a Jehová. Y esto es algo que nosotros debemos aprender y hacer en todo momento. Es lo que Jesús nos enseñó. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él oraba en todo momento, siendo Él el Hijo de Dios, siendo perfecto. Pues nosotros aún más debemos hacerlo, ya que somos seres imperfectos y necesitamos tanto de su ayuda. Entonces, con más razón nosotros somos los que debemos orar en todo momento y pedir ayuda en todo momento, ¿verdad? Para que Dios nos dé la claridad que necesitamos y saber qué debemos hacer en cualquier circunstancia de nuestra vida, en cualquier decisión de nuestras vidas, así como David lo hizo en este momento. Él no tomó la decisión que él pensaba correcta. Lo que él hizo fue consultar a Jehová. Y es algo, como les decía, que debemos hacer nosotros en todo momento. Orar y consultar a Jehová para todo lo que hagamos en nuestra vida diaria. Entonces le dice, ¿iré o los atacaré? Y Jehová le dijo, sí, ve y salva a Keila. Pero cuando David le dijo esto a los hombres para que lo acompañaran, ¿verdad? Ellos tuvieron miedo, obviamente, porque muchos quizás no conocían tanto a Jehová o no estaban tan cerca de él, porque realmente no había razón para tener miedo. Pero ellos, quizás por sus inseguridades, no lo sabemos, tenían miedo. Entonces Jehová nuevamente David consultó nuevamente con Jehová, porque ellos le dijeron, tenemos miedo aún estando aquí en Judá, porque sabemos que los filisteos eran también bastante crueles, ¿verdad? Entonces David le preguntó nuevamente a Jehová, y Jehová nuevamente le respondió, vete a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Con esta respuesta, todos fueron a la ciudad de Keila, ¿verdad? Ya no hubo ningún tipo de temores ni de dudas. Confiaron ciegamente en Jehová. Y es lo que nosotros debemos hacer. Después de que oramos, después que vemos que Dios nos da el conocimiento,
nos da la claridad de las cosas que necesitamos y nos ayuda a discernir mejor para poder saber qué debemos hacer que vaya de acuerdo a lo que Él nos dice. Entonces no debemos dudar en hacerlo. Debemos hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces ellos no dudaron e inmediatamente se fueron a la ciudad de Keila y destrozaron a los filisteos y les quitaron el ganado. El pueblo de Keila fue salvado gracias a Jehová, ¿verdad? Pero vemos lo que hizo David primero. Oró, consultó, preguntó. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar, consultar, preguntar y que Dios nos guíe, que nos ayude. ¿A qué debemos hacer? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo debemos actuar? ¿Verdad? Y no con nuestro propio entendimiento, no como nosotros vemos las cosas, sino como nuestro Padre desea que hagamos las cosas. Entonces, fueron a Keilah, como sabemos, y el pueblo de Keilah fue atrapado. Pero esto llegó a los oídos de Saúl. Saúl pronto supo que David estaba en Keilah y dijo: bien, ahora lo tenemos. Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha atrapado a sí mismo en una ciudad amurallada. ¿Esto era cierto? No. Jamás Dios le iba a entregar a Saúl a David, porque David amaba a Jehová y Jehová amaba a David. Y además Jehová había designado que David sea el rey de Israel. Así que lo que Saúl estaba diciendo, lo que tenía en sus pensamientos era completamente errado, ¿verdad? Era lo que él tenía en su mente. Bueno, entonces, y esto nos lleva también a que muchas veces nosotros nos podemos crear historias y pensar cosas que quizás están completamente erradas a la realidad. Por eso tenemos que aprender a ser humildes, aprender a escuchar y aprender a orar, ¿verdad? No creer que somos los dueños de la verdad, porque el único dueño de la verdad es Dios. Entonces Saúl movilizó todo su ejército y lo puso en marcha hacia Keila para sitiar a David, ya que David estaba dentro de una ciudad amurallada. Pero David se enteró del plan de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote que trajera el efod para consultar a Jehová. El efod, como sabemos, son las vestiduras sacerdotales. Entonces David consultó con Jehová y le dijo: Jehová, Dios de Israel, he sabido que Saúl tiene planes de venir y destruir Keila, porque yo estoy aquí. ¿Me entregarán a él los hombres de Keila? ¿Vendrá Saúl realmente como he oído? Oh Jehová, Dios de Israel, te ruego que me lo digas. Aquí David estaba consultando con Jehová. Tenían ese maravilloso privilegio de poder consultar con Jehová, ¿verdad? El sacerdote estaba ahí, tenían el efod y tenían esa relación que podían consultar. El día de hoy sabemos que no tenemos esa comunicación como la que había antes. Por eso Jehová envió a Jesús, para que Jesús intercediera por nosotros, para que Jesús nos ayudara a nosotros a poder hablar con Él, a poder acercarnos a Él. Entonces, por eso es importante cuando hacemos nuestras oraciones o queremos preguntar o pedir algo, lo hagamos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Así Jesús nos interviene por nosotros, nos ayuda a nosotros para poder llegar al Padre. Entonces Jehová le dijo: vendrá. Y David volvió a preguntar: ¿y me traicionarán estos hombres de Keila entregándome a Saúl? Y Jehová le respondió: sí te traicionarán. Porque sabemos
que esos hombres, lastimosamente, no estaban cerca a Dios, ¿verdad? Porque aquellas personas que están cerca a Dios, aquellas personas que hacen su voluntad, jamás traicionan a las personas. Son personas leales, personas fieles, claras, transparentes, donde la traición no existe. Entonces, al saber que estas personas, siendo el pueblo que David protegió, los van a traicionar, vemos que son personas equivocadas, ¿verdad? Que no estaban cerca de Dios. Pero aún así, nuestro Padre en su infinito amor los salvó, ¿verdad? Porque envió a David a salvarlos. Porque David preguntó, ¿me traicionarán estos hombres de Keila entregándome? Y Jehová le dijo que sí. Jehová sabía que ese pueblo lo iba a traicionar, pese a que David fue a salvarlos, pese a que Dios envió a David, ¿verdad? Lo iban a traicionar. Entonces David y sus hombres, que eran 600 ahora, porque los dejamos en 400, ahora eran 600, salieron de Keila y comenzaron a andar de un lado a otro en el campo. Pronto Saúl se enteró de que David había huido y desistió de ir. David se fue a vivir en las cuevas del desierto, en la región montañosa de Sif. Y un día, cerca de Ores, supo que Saúl iba hacia Sif en busca de él, porque todo el tiempo Saúl estaba buscando a David. Dice, Saúl lo perseguía día tras día para matarlo. Todo el tiempo lo perseguía porque deseaba su muerte. ¿Por qué? Porque no deseaba que él fuera el rey. Pero como sabemos, por más que Saúl o el mundo desee lo contrario, se hará la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. No hay poder humano que pueda impedir que se haga la voluntad de nuestro Creador. Y eso va hasta el día de hoy. Siempre se hará su voluntad y nadie lo puede impedir. Saúl lo perseguía día tras día para matarlo, pero Jehová no permitió que lo encontrara. ¿Quién protegía y cuidaba a David? Era Jehová. ¿Se dan cuenta? Entonces, al igual que Jehová protegía a David, nuestro Padre en su infinito amor, en su infinita generosidad, nos cuida y protege a nosotros porque nos ama, porque somos sus hijos. Pero para eso también debemos demostrarle nosotros que lo amamos, que lo ponemos en primer lugar. Entonces, porque debe ser recíproco, ¿verdad? Claro, jamás vamos a amar de la manera que Él nos ama, pero por lo menos tratar de hacerlo como Él nos pide, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y demostrarle cuánto lo amamos. Entonces, y así sabremos y estaremos seguros que Jehová nos está protegiendo en todo momento y que no debemos tener miedo absoluto de nada. Entonces el príncipe Jonatán salió en busca de David y lo halló en Ores y lo alentó en su fe en Dios, porque sabemos que Jonatán amaba a Jehová y ya nos mostró su fe tan fuerte que tenía, ¿verdad? Jonatán era un hombre de Dios también, que amaba a Jehová, por lo tanto amaba también a David, porque sabía que Jehová amaba a David. Entonces dice, Jonatán le dijo, no tengas miedo, mi padre jamás te encontrará, y tú serás el rey de Israel, tal como Jehová lo ha ordenado, y yo estaré junto a ti, como mi padre bien lo sabe. Entonces los dos hombres renovaron su pacto de amistad. Y aquí vemos qué importante es la amistad, qué importante es
demostrar cuánto amamos a las personas que están alrededor de nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que encontramos en las calles, demostrarles compasión, misericordia, cariño, perdón. Qué importante es no dejar las cosas para mañana, lo que podemos hacer hoy. Demostrar el amor que tenemos a nuestro Padre y demostrar ese amor en cada ser humano que vemos, porque eso es lo que Jesús nos enseñó. Cuando ustedes dan un vaso de agua a alguien, cuando ustedes les dan pan a alguien, cuando ustedes le llevan ropa a alguien, es como lo hicieran a mí mismo. Eso nos enseñó Jesús y eso es lo que tenemos que hacer. Aquí Jonatán fue porque me imagino que en ese momento Jonatán estaría pensando lo afligido que se sentiría David. ¿Cómo estará mi amigo David? ¿Cómo estará mi hermano David? Y Jonatán fue a verlo. Fue a decirle que no pierda la fe, que todo va a estar bien. Y eso es algo tan importante que como cristianos debemos demostrar y enfocar en nuestro hogar, en nuestra familia, con las personas que están a nuestro alrededor, en el trabajo, en la tienda, donde vayamos y con nuestro prójimo, que sabemos que nuestro prójimo son todos los seres humanos que están en este mundo. Demostrar esa preocupación por los demás, así como Jonatán lo hizo, ¿verdad? Preocupado fue a ver cómo estaba, reforzar esa fe y decirle cuánto lo quería. Y renovaron los dos su pacto de amistad. Ahí vemos que Jonatán era un hombre que amaba a Jehová, un hombre noble de corazón, un hombre sincero, honesto, ¿verdad? Que es como Jehová desea que seamos nosotros también. Entonces David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. Pero luego los hombres de Sif, que era donde estaba David, fueron donde Saúl, que se hallaba en Gabat, y lo delataron a David, ¿verdad? Entonces le dijo: sabemos dónde está escondido. Está en las cuevas de Ores, en la colina de Aquila, al sur del desierto. Desciende, Señor, y nosotros le daremos casa, y de esta manera se cumplirá tu más caro anhelo. Obviamente Saúl se alegró, dijo: alabado sea Jehová, por fin alguien ha tenido compasión de mí. Vayan nuevamente, les dijo, y asegúrense de que está ahí. ¿Y quién lo ha visto? Porque yo sé que él es muy astuto. Y no es que sea solamente astuto, era un joven bastante hábil y tenía muchas personas que lo cuidaban y sobre todo tenía al Dios, ¿verdad? Descubran en cuál de sus escondites se halla y vuelvan con una información precisa. Entonces yo iré con ustedes. Y si él está en aquella zona, lo encontraré, aun cuando tenga que registrar cada rincón de Judá. Él quería cerciorarse y asegurarse de que David estaba realmente ahí para poder ir a matarlo. Cuánto era su odio, cuánto era su rencor, ¿verdad? Cuánto era su egoísmo, porque se estaba poniendo a Saúl encima de los designios de Dios. Le estaba dando la espalda a Jehová. Alguien que fue designado a ser rey por Jehová mismo. Pero lastimosamente Saúl lo corrompió probablemente el poder, su egoísmo, ¿verdad? Qué pena. Da mucha pena todo esto, porque si él se hubiera arrepentido, si hubiera pedido perdón, las cosas no hubieran llegado a este punto, ¿verdad? El deseo de matar, esa cólera, y nada de eso obviamente era bueno ni para Saúl ni para nadie de los que estaban alrededor de él. Es muy triste esto.
Y esto no debemos dejar que nos vaya a suceder a nosotros. No debemos dejar que jamás nos alejemos de Jehová. Y para eso debemos ser siempre humildes. Para eso debemos poner siempre a nuestro Padre primero. Y cuando pidamos algo, pidamos que se haga su voluntad por sobre todas las cosas, antes que la nuestra. Porque solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, los que avisaron a Saúl se fueron y adelantaron a Saúl, se dirigieron a Zif. David y sus hombres se hallaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Saúl fue en su busca y David se enteró de esto y descendió a un risco que se halla en el desierto de Maón. Saúl y David entonces estaban en laderas opuestas de una montaña, ¿verdad? Laderas opuestas en una montaña. David hizo todo lo posible por escapar, pero al parecer estaba perdido. Ya no había cómo ni a dónde ir, porque probablemente Saúl tenía todo rodeado. En esto le llegó a Saúl un mensaje en el que le informaba que los filisteos estaban atacando nuevamente a Israel y Saúl tuvo que abandonar la persecución y regresar a pelear contra los filisteos, ¿verdad? No tuvo más opción. Pero eso también hace ver que dentro de todo, Saúl estaba tratando de cumplir con su deber como rey de proteger al pueblo de Israel, porque pudo ir más allá, ser más egoísta, pensar más en él y qué me importa el pueblo, ¿verdad? Pero no, todavía tenía un poco de sentido común y fue a proteger al pueblo de Israel del ataque de los filisteos. Desde entonces, dice, el lugar donde David estuvo acampado ha sido llamado Selah Amalekot, que significa roca de las separaciones, porque ahí fue donde se separaron. Luego David se fue a vivir en las cuevas de Engadi. Una vida nada fácil para David, ¿verdad? Teniendo que huir de un sitio a otro. Y también nada fácil para Saúl por tener ese odio en su corazón, ese deseo de matar a David que le estaba haciendo tanto daño a él también. Un deseo que pudo haber sido quizás disminuido si se hubiera acercado a Jehová, si hubiera pedido perdón, ¿verdad? Porque nunca es tarde para arrepentirnos, nunca es tarde para pedir perdón y nunca es tarde para reivindicar nuestros errores y regresar a nuestro Padre, que nos espera siempre con los brazos abiertos. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado. Si hay algo que me faltó, algo que quisieran agregar o algo que quisieran consultar, por favor, hagan las preguntas en los comentarios que muy gustosamente les responderé. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.